Hatsiri Magallanes con información esta mañana. Hatsiri, adelante, buenos días. Gracias, Carmen, buenos días. Pues el gobierno federal insistió en que actuaron en tiempo y forma antes, durante y después de la emergencia ocasionada por la entrada de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel, que han cobrado cientos de vidas humanas. En conferencia de prensa, el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, aseguró que la actuación del gobierno federal no solo se limitó a emitir boletines de alertamientos, sino que hubo comunicación continua con los gobiernos de los estados que se vieron más afectados. Cabe destacar que la actuación de la Secretaría de Gobernación no se redujo solamente a la aplicación de los alertamientos y los protocolos mencionados, sino a llamadas telefónicas con todos y cada uno de los titulares de protección civil de las entidades que podrían verse afectadas. Adicionalmente a ello, la CONAGUA emitió oficios el 12 de septiembre dirigidos a los gobernadores mencionados de cada uno de los estados. Para el caso de Ingrid, desde el jueves 12 de septiembre se emitieron los boletines correspondientes y cabe resaltar que para este meteoro se expidieron 21 boletines en su totalidad. En lo referente a Manuel, se emitió el primer boletín de alertamiento el día 13 de septiembre a las 11:30 horas. Por ello, adjudicó las 147 muertes a los casos de corrupción de parte de las autoridades estatales que han permitido, dice, los asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Finalmente, Eduardo Sánchez, vocero del Gabinete de Seguridad, advirtió que habrá sanciones tanto administrativas como penales a nivel federal, estatal o municipal para quienes se demuestre que incurrieron en omisiones y se condujeron con irresponsabilidad. Ahora vamos con más información con Víctor Hugo Magaña. Gracias, buenos días. El Banco Interamericano de Desarrollo entregará $400,000 a fondo perdido a la Cruz Roja Mexicana para apaciguar las afectaciones que dejó el paso de las tormentas tropicales Ingrid y Manuel en México. Esto lo explicó el titular de la institución, Luis Alberto Moreno. Los $400,000 los estamos dando a través de la Cruz Roja Mexicana. Son recursos a fondo perdido y son un valor que el banco entrega para ayudar al alivio inmediato. El proceso de reconstrucción, como es apenas natural, requiere de un conjunto de estudios y de planeación que hace el gobierno y la Federación Mexicana. Nosotros es en ese proceso que estamos dispuestos a acompañar a la Secretaría de Hacienda, a donde nos indique que va a requerir, si lo requiere, financiamientos para hacer ese proceso de reconstrucción. Añadió que ya trabajan con la Secretaría de Hacienda para que una vez que evalúen los daños, puedan aportar dinero para la reconstrucción de las zonas afectadas. Los recursos aportados por el organismo internacional también serían a fondo perdido. Continuamos con más información con mi compañera Citlali Sáenz. Gracias, buenos días. El INEGI informó que durante el 2012 se cometieron 105,682 secuestros en la República Mexicana, cifra que se obtuvo a partir de las encuestas y es diferente incluso a los 1,317 casos que están registrados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Adrián Franco, director general de Estadística de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, explicó que este dato es porque incluye y no se pulverizan las informaciones que se tienen en todos los estados. Vamos a escuchar lo que dijo. En esta estimación de los 105,682 secuestros se incluyen todo tipo de secuestros que pudieran haber ocurrido a algún miembro del hogar durante 2012. Eso, ¿por qué es importante acotarlo? Porque cuando nosotros pensamos en el secuestro, estamos pensando, o la imagen que tenemos del secuestro probablemente es aquellos secuestros grandes, de los cuales pasan varios días, se piden millones, etcétera. Pero recordemos que aquí se incluyen también los secuestros express. No estamos diferenciándolo porque si buscáramos un solo tipo de secuestro, el dato se pulverizaría y estadísticamente sería imposible dar alguna referencia, por esa razón. En conferencia de prensa también se dio a conocer que el año pasado se reportaron 4,007 desapariciones forzadas, las que contrastan con las 718 denuncias que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En esta conferencia de prensa se dijo que el número de delitos cometidos en el país y la percepción de inseguridad pública aumentó entre los mexicanos durante el 2012. Es mi reporte y escuchemos a Rocío Méndez. Gracias. El Estado mexicano aún puede hacer justicia en el caso Alberto Patistán, reclama el Movimiento por la Paz integrado al Comité por la Libertad de Alberto Patistán. Tras lamentar que en la revisión médica reciente realizada al maestro Patistán se confirmó que el cáncer en el cerebro que el profesor Sotzil había resistido hace un par de años ha reaparecido en medio de un delicado cuadro de diabetes. Así,
Quienes demandan la libertad para el profesor Tzotzil reclaman su excarcelación no solo porque es inocente, sino también por razones humanitarias. El movimiento de víctimas de la violencia encabezado por el poeta Javier Sicilia insiste en que el Estado mexicano tendría que responder a todos los procesos que se han impulsado para hacer justicia y liberar al profesor, como es la vía de la excarcelación por razones humanitarias, y así enmendar 13 años de injusto encarcelamiento. Ya se debe liberar al profesor Patistán en apego a la verdad, los derechos y la justicia, y hacerse eco del Poder Legislativo en las peticiones de indulto o emisión de una ley de amnistía para liberar al profesor Tzotzil, destaca el Comité por la Libertad de Alberto Patistán. Más información con Ernestina Álvarez. Buenos días, te comento que el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, llamó a las autoridades estatales y federales a despedir a aquellos maestros que falten más de 3 días, tal y como lo establece la ley antes y después de la reforma educativa, como es el caso de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se manifiestan en la Ciudad de México. Tras suscribir un convenio entre el IFAI y el CENTE, Díaz de la Torre dijo que hay muchos maestros sin trabajo que está seguro que si se les ofreciera incorporarse, lo aceptarían. Asimismo, consideró una incongruencia que a los maestros de la sección 59 del CENTE en Oaxaca se les suspendiera el pago del salario, cuando no han faltado ni un solo día a sus labores. También minimizó las diferentes expresiones de los profesores que se han manifestado en contra de la reforma educativa e indicó que son los menos. Ejemplo de ello, dijo, es Jalisco, en donde de 10,000 trabajadores, solo 500 se han sumado a las marchas. Hasta aquí la información. Noticias NBS.